Hola papás, ¿cómo están? Me da mucho gusto volverlos a saludar por este medio. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a dar inicio con nuestro tema de escuela para padres. Vamos a ver nuestro encuentro 5. Vamos a hacer nuestra pequeña oración para dar inicio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida, Señor, un mes más que tú nos permites, Señor, reunirnos. Te queremos agradecer por lo que tuvimos que comer, que vestir, que calzar, Señor. Gracias porque has estado con nosotros, porque no nos sueltas de tu mano. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú has estado haciendo para nosotros. Te queremos consagrar en estos momentos nuestros pensamientos, Señor, y lo que el día de hoy tú nos vas a hablar a través de este tema. Gracias, Señor, y queremos iniciar en tu nombre, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues me da mucho gusto, papás, como les estaba diciendo, saludarlos. Les voy a compartir unas diapositivas. Vamos a ver nuestro encuentro 5 que se llama El Hijo de Dios se hace hombre. Es el encuentro 5. Vamos a ver un poquito de lo que es el nacimiento de Jesús, el por qué está con nosotros. Ahí, como ustedes pueden ver, está José y María, que forman una parte fundamental del Hijo de Dios en nuestra vida. Entonces el día de hoy vamos a platicar un poquito. Y como cada inicio de cada tema, pues vamos a ver una pequeña historia que nos comparte nuestro libro. Acuérdense que estamos viendo nuestro libro de iniciación cristiana. Y me gusta porque son como parábolas para nosotras. Jesús anteriormente en su tiempo les hablaba por medio de parábolas y en nuestro libro pues nos comparte estas pequeñas historias que son como parábolas donde Jesús pues nos quiere hablar, ¿sí? Pues la historia del día de hoy se llama Los dos hermanos y el carpintero. Dice, hace mucho tiempo dos hermanos que vivían en granjas continuas tuvieron un conflicto. Ese era el primer problema que tuvieron después de 40 años de cultivar la tierra hombro a hombro, compartiendo el duro trabajo y de intercambiar cosechas y bienes en forma continua. Fue creciendo hasta llegar a abrir una... Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido que fue creciendo hasta llegar a abrir una tremenda brecha entre ellos, que explotó en un intercambio de palabras amargas, seguida de semanas de silencio. Una mañana, alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir encontró un hombre con herramientas de carpintero. Estoy buscando trabajo, dijo el extraño. Quizá usted quiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda hacerle de ayuda. Sí, dijo el mayor de los hermanos. Tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo, en aquella otra granja, ahí vive mi vecino. Es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él tomó su camino y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto para no verlo nunca más. El carpintero le dijo, creo que comprendo la situación. Muéstreme dónde está la madera, los clavos y la herramienta, y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho. El hermano mayor ayudó al carpintero a reunir todas las maderas y después dejó la granja por el resto del día para ir a comprar provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro todo el día, cortando clavos, cortando, clavando y midiendo. Cerca del atardecer, cuando el granjero regresó, el carpintero había terminado con su trabajo. El granjero quedó perplejo con lo que veía. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una verdadera obra de arte. En ese momento, su hermano menor vino desde su granja, cruzando el puente. Abrazó a su hermano con los ojos llenos de lágrimas y le dijo, eres un gran hombre por construir este hermoso puente.
después de lo que te he hecho. Gracias y perdóname. En silencio, el carpintero guardó las herramientas y se dispuso a marcharse. Cuando Luis, el hermano que le había contratado, gritó: «No te vayas, espera, quédate, tengo muchos proyectos para ti». «Me gustaría quedarme», dijo el carpintero, «pero tengo muchos puentes por construir». Bueno, pues espero que les haya gustado esta pequeña historia. ¿Qué nos dice? Pues habla de dos hermanos que pues que se enojan y entonces ellos al pelear pues se rompe esa bonita relación que tenían durante 40 años, ¿no? Entonces, estos hermanos, ¿qué es lo que hacen? Mira, perdón, permítame tantito. Gracias. Es que apareció aquí algo y no sabía cómo quitarlo. Ok, perdón, voy a continuar. Entonces veíamos que esos hermanos rompen eso, ¿no? Por un malentendido. Bueno, ahí nos platica que es por un malentendido que ellos rompen esa pequeña unión familiar que tenían, ¿no? Y entonces cuando construye ese puente, el carpintero los ayuda a limar asperezas. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros a veces nos enojamos por malos entendidos con nuestros hermanos, con algún familiar, con algún vecino, con algún conocido, con algún amigo, y lo que hacemos, pues eso, ¿no? Nos llenamos de enojo, nos llenamos de coraje, de odio, y en vez de hacer ese puente, lo que hacemos que es, pues, construir una cerca muy grande, una como barda, para que no podamos continuar, ¿no? Y seguimos con ese coraje, con ese odio. Pues fíjense que Jesucristo es el puente entre el cielo y la tierra. Jesús vino a la tierra, así como les enseñaba hace ratito la imagen, Él viene a mostrarnos cómo Él es el intercesor entre el cielo y la tierra, entre Dios y nosotros. Qué padre que ese carpintero lo que hizo con estos hermanos, ¿no? Los volvió a unir. Pues así Jesús, Él viene y nos viene a unir con su Padre. Por eso aquí dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que no perezca nadie, sino que todos tengamos vida eterna. Fíjense que cuando Dios creó todo el mundo, pues ya lo vimos, ¿verdad? Dijo que todo era bueno, pero cuando hizo al hombre dijo que todo estaba muy bien, ¿no? Que era muy bueno haber hecho al hombre. Pero el hombre, a través del tiempo, a través de lo que es la historia de la salvación, espero que después de este pequeño libro que estamos haciendo podamos ver este curso de historia de la salvación. Podemos ver ahí que el hombre siempre se ha alejado de Dios por el pecado. Y Dios siempre, siempre ha buscado al hombre. ¿Para qué? Para que regresemos con Él. Desde nuestros primeros padres que desobedecieron y cometieron el pecado original, Él siempre ha buscado el que nosotros nos reconciliemos con Él. Entonces, pues Dios quiere acercarnos a su creación. Dios quiere acercarnos y Él quiere saber qué es lo que pasa en nosotros. Y entonces dice, me voy a hacer hombre como ellos para poder entenderlos. Y Dios quiere entendernos mejor, por eso es de que, pues quiere que nosotros tengamos dice aquí que nos sintamos, para que sintamos ese amor que Él nos tiene, ¿no? Ese amor, ese gran amor que Dios nos tiene. Por eso es de que manda a su Hijo al mundo. Vamos a ver que Jesús es verdadero hombre. Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina, y como verdadero hombre vivió. ¿Por qué decimos que tiene dos naturalezas? Porque Jesús cuando nace no deja de ser Dios, pero siendo Dios se hace hombre y se hace un humano como nosotros, y como humano Él vivió, creció, trabajó, hizo todo lo que nosotros hacemos como humanos,
Entonces, Dios baja y se hace como uno de nosotros. Por eso es de que decimos que Jesús tiene esas dos naturalezas, la humana y la divina, porque no dejó de ser Dios, ¿sí? Y entonces aquí pues yo les comparto estas pequeñas imágenes donde vemos cómo, cómo Jesús, cómo Jesús va creciendo y cómo Dios escoge a unos padres para él, a la Virgen María y a San José como padre adoptivo. ¿Para qué? Pues para que Jesús tenga una familia, para que tenga quien le enseñe, quien lo dirija a ser humano. Aquí vemos cómo su padre le enseña el trabajo que él tenía, ¿no? El trabajo de carpintero. Y así como Jesús fue pasando cada una de sus etapas, también entró a la pubertad y también tuvo problemas con Jesús de su comportamiento de repente. Entonces, toda la situación Jesús la pasó. ¿Por qué? Porque también era parte humana. En la Biblia podemos ver que él vivía y sentía como todos los hombres, como cada uno de nosotros. Podemos ver que Jesús pasaba hambre, pasaba frío, pasaba sed, lloraba, se reía, gozaba, se llegó a indignar de situaciones que pasaron, que hacía preguntas, que todavía él les platica a sus apóstoles que él no sabe cuándo va a ser el último día cuándo va a ser el día final, ¿no? El juicio final, porque ellos le preguntan, ¿no? Yo les comento que pasaba hambre, pasaba sed, porque cuando él empieza su vida pública, él no tenía dónde quedarse, dónde vivir. Él andaba fuera con sus apóstoles, llevando la palabra de Dios y predicando. Aparte que también cuando era niño, pues así como les decía, pues Jesús se dedicaba a su padre a ser carpintero. Y entonces, pues como carpintero, pues a lo mejor a veces había trabajo, a veces no había trabajo, a veces había que comer o a veces no había que comer. Lloraba, lloraba y sintió gozo. ¿Cuándo lloró? Pues cuando fue lo de Lázaro. Lázaro era su amigo. Y cuando sus hermanas van y lo ven y le dicen que su hermano Lázaro está enfermo, cuando ya llega Jesús, él ya está muerto. Y Jesús siente y llora la angustia y llora de que su amigo pues había muerto, a pesar de que ya después lo resucita, ¿sí? Pero aún así, humanamente, él siente esa parte, siente gozo como nosotros. ¿Por qué? Porque se alegraba con su madre y vivía cosas bonitas con ella. Por ejemplo, las bodas de Caná. Cuando los invitaron a las bodas de Caná, pues claro que Jesús compartía con cada uno de ellos. Claro que Jesús también se divertía y estaba con ellos como humano que él era. Siente indignación cuando entra al templo y ve que dice que la gente está vendiendo ahí adentro y dice que han convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones, ¿no? Entonces él siente indignación y los corre porque dice que ahí no es lugar para hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo se llama? Hace preguntas para informarse. ¿Por qué? Pues porque también él veía y les preguntaba a los maestros de la ley, como el día que quieren probar a Jesús, ¿no? Y le muestran, le quieren poner una trampa y le muestran la moneda, ¿no? Y le dicen que aquí le tienen que dar tributo, si a Dios o al César. Y él les pide la moneda y le dice qué imagen tiene la moneda, ¿no? Y le dicen que al César. Dice, pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Cuando sus apóstoles le preguntan que cuándo va a ser el último día, él les dice que ni él sabe ni el día ni la hora del juicio final. Le entra angustia mortal ante la proximidad de su muerte. Jesús es la parte que siente más humana, porque cuando él está en el huerto de los olivos, él le pide a su padre que si es posible aparte de él ese cáliz, pero que no se haga su voluntad sino la suya. Entonces él siente angustia, siente miedo de lo que va a pasar y lo que va a vivir, porque él sabía, ¿no? Como cuando cada uno de nosotros de repente tenemos miedo de algo que va a pasar y pues aunque no lo estamos pasando todavía, pero sentimos esa angustia. Entonces él siendo hombre, siendo humano,
pues también siente esa angustia de lo que va a vivir, pero también le pide a su padre que no se haga su voluntad, sino la de Dios, la de él, ¿sí? Entonces, de esa forma, Jesús también pasó y estuvo con nosotros siendo hombre. Dios se ha hecho cercano y visible a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros a veces queremos ver a Dios físicamente, pero no, dice Jesús, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Entonces, Dios a través de su Hijo se ha hecho visible para nosotros. Nosotros lo podemos ver y lo podemos entender como ese Padre amoroso que tenemos. Jesús nos presenta en la oración del Padre Nuestro, nos presenta a su Padre con ese amor que nos tiene. Anteriormente Dios se manifestaba entre truenos, relámpagos. Si recordamos un poquito cuando se manifiesta Moisés, así fue, entre truenos, relámpagos. Entonces le tenían miedo y decían, no, Moisés, córrele, ve tú solito, ¿no? Y ya vienes y nos das el mensaje. Y sin embargo, Jesús nos viene a mostrar a Dios como un papá que nos ama, como un papá que nos quiere y nos viene a mostrar ese reino que Dios quiere para nosotros, un reino de paz, de amor, de justicia, de verdad, ¿sí? Él viene a mostrarnos cómo quiere que vivamos, cómo quiere que compartamos, cómo quiere que hagamos en cada uno de los milagros, en cada una de las cosas que Él viene a hacer, Él nos muestra, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo Él es el mediador, Él es ese puente entre nosotros y Dios, ¿sí? Si nosotros conocemos y nos damos la oportunidad de conocer a Jesús, vamos a conocer a su Padre. Y entonces, pues, Él nos lleva a esa reconciliación entre nosotros y Dios. Él nos lleva a reconciliarnos con Él. ¿Para qué? Para que un día estemos con Él. Él con su muerte, les mencionaba en temas anteriores, que Él con su muerte ya dio el 99%. Ya nada más falta que nosotros queramos dar el 1%. Y entonces, Dios nos ama tanto que quiere que nos acerquemos a Él por medio de Jesús. Jesús es ese puente que nos reconcilia con Dios y nos hace sentir su gran amor hacia nosotros. Pues así es. Jesús es ese mediador entre nosotros y Dios. Ya lo habíamos visto en temas pasados, ¿no? Cómo Dios nos ama, cómo quiere algo para nosotros, pero que el pecado nos aleja del amor de Dios. Pero entonces viene Jesús a decir que Él es ese puente, Él es ese mediador, como lo hizo con los hermanos. Con los hermanos, imagínense si el carpintero les hubiera construido esa cerca, hubieran estado odiándose toda la vida. Sin embargo, les hizo un puente que pudieran atravesar. Hay veces que es bien difícil, porque es bien difícil. Yo haciendo este tema, preparando el tema, pues me doy cuenta, ¿no? También de que muchas veces es bien difícil, a veces nos enojamos por malos entendidos con alguien y en vez de construir ese puente nos alejamos, ¿no? Mejor preferimos alejarnos. O en mi caso yo soy así, ¿no? Prefiero alejarme y en vez de ir a buscar pues esa reconciliación, ¿no? Entonces, hoy Jesús nos invita a que nos reconciliemos con su Padre. Si podemos confesarnos, pues que nos acerquemos a la reconciliación. Jesús nos deja ese sacramento, ¿no? Que es la confesión. Y si no podemos confesarnos, pues acercarnos al sacerdote y decirle que queremos platicar con él. A lo mejor no podemos confesarnos y tener esa confesión como deberíamos, pero a lo mejor sí podemos acercarnos y platicar y pedirle un consejo a nuestro sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús es ese mediador y Jesús está en cada uno de esos sacerdotes que nos ayudan y nos invitan a reconciliarnos con Dios. Y así como lo vimos en el anterior, ¿no? Él siempre va a estar con nosotros. Y a pesar de que nosotros hagamos cosas malas, a pesar de que nosotros estemos tirados y derrumbados, siempre Jesús va a estar con nosotros. Él siempre nunca nos va a soltar, Él siempre nos va a tener de su mano, ¿no? Y hoy nos invita a eso, a que tomemos esa decisión y nos atrevamos a cruzar ese puente. Si fuimos los que ofendimos, pues acercarnos y decir, lo siento, discúlpame y pues vamos a seguir, ¿no?
Y si somos los ofendidos, pues también, si alguien llega y se acerca a nosotros y nos pide una disculpa, pues también recibirlos con el corazón abierto, ¿no? O no guardar rencores. Imagínense si no hubieran tantos rencores, si no hubieran tantas cosas, pues no hubieran ni las guerras, no hubieran ni guerras. Y ahorita con toda esta pandemia lo que más necesitamos es manos que nos ayuden, no que nos destruyan, ¿no? Platicábamos y decíamos que ahorita con la pandemia es triste ver de que como hermanos hay veces que no nos damos la mano, no, al contrario, nos criticamos y nos alejamos, en vez de acercarnos y decirle al hermano, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? A lo mejor no voy a meterme a tu casa, pero sí te voy a invitar un taco, sí voy a ver si necesitas que vaya a la farmacia por tu medicamento o que te apoye en algo, ¿verdad? Entonces, es esa parte, ¿no? Esa parte que Jesús nos viene a mostrar, a que vivamos como verdaderos hermanos que somos, ¿sí? Entonces, pues nuestro tema estuvo cortito, espero les haya gustado, perdón, sigo nerviosa a través de este medio, ¿verdad? No es tan fácil hablarle a una pantalla a verlos en persona, pero bueno, hago lo mejor posible. Miren, voy a dejarles una actividad, voy a dejarles unas citas bíblicas de tarea para que ¿cómo se llama? Para que ustedes las vean y las puedan reflexionar. A lo mejor ahorita aquí pues no las podemos porque se nos acabaría el tiempo. Entonces, miren, en nuestra actividad vamos a escribir lo que aprendimos del tema del día de hoy. Si nosotros lo estamos viendo a través de YouTube, en la parte de hasta abajo, después del video, vienen para los comentarios. Aquí les pongo un ejemplo para que ustedes vean. Si lo están viendo a través del celular, hay que terminar de recorrer los videos y hasta el final viene para que nosotros hagamos el comentario, para que lo podamos, pues para que lo podamos hacer el comentario ahí o mandárselos a sus catequistas, por favor. Recordemos que esto es para que ellos tomen asistencia a lo que es su participación de Escuela para Padres. Ahora les voy a decir las citas bíblicas para que ustedes las busquen en su Biblia y las puedan leer, para que ustedes vean cómo Jesús es verdadero hombre y en estas citas bíblicas ustedes las van a encontrar, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que Jesús llora y goza con nosotros en la cita de Juan 11:35. Lucas 10:21. Y Lucas, punto y coma, Lucas 10:21. En Mateo 4:2 y Juan 19:28. Ajá. Vamos a ver en Marcos 1:41 y 6:34. Marcos, sí. Marcos 6:34. John, aquí es. Oh. Aquí también. ¿No es capítulo 1? No, acá en el... por favor. Sí. Sí. ¿No es 1? Es Juan 19. Está bien. Y Marcos 1:41. Ya la pusimos. Y Marcos 8:17. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Qué otra sería? Marcos 13:32. Ok. Pues esas serían las citas bíblicas. Espero que tengan la oportunidad
de poderlas leer para que ustedes las puedan compartir, si gustan hacerlo con sus catequistas, y si no, nada más sobre el tema, y las citas bíblicas pues son de tarea para que ustedes las analicen sobre pues lo que hemos hablado de lo del tema, ¿sí? Ahora les voy a compartir un poquito de cómo vamos a leer nuestra Biblia. Para los que no sabemos cómo manejarla, les voy a de todas formas, si ustedes quieren después ver las citas bíblicas, pueden regresar el video. Recordemos que el video pues ahí se queda, lo pueden regresar para poder ver otra vez las citas bíblicas, ¿sí? Pues rápidamente voy a platicarles qué significa Biblia. La palabra Biblia está en griego y significa conjunto de libros sagrados. El autor principal de la Biblia es Dios. Se sirvió para ello de unos hombres inspirados por él, y a estos hombres se les llama agiógrafos. Eso quiere decir que son escritores o autores sagrados, son inspirados por Dios. ¿Cómo se forma la Biblia? Bueno, pues la Biblia nació en el pueblo de Israel. Antiguamente, los padres contaban a sus hijos lo que había sucedido, o sea que esto era de tradición. Yo le contaba a mis hijos lo que pasó, mis hijos a sus hijos, y así sucesivamente, hasta que después se empezó a escribir unos 1000 años antes de Jesucristo, y se termina de escribir al finales del siglo I de nuestra era. Así fue como empezó a escribirse la Biblia. La Biblia está escrita en diferentes idiomas. Primero fue escrita en griego, luego en hebreo, luego en griego y al final en arameo, y posteriormente en latín. Esas son las traducciones a las que ha ido transformándose la Biblia. La Biblia contiene 73 libros y se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 46 libros y el Nuevo Testamento contiene 27 libros. En nuestros libros tenemos diferentes libros. Por ejemplo, tenemos libros históricos, tenemos libros didácticos y libros proféticos, ¿sí? Bueno, pero volvemos a lo mismo. Esa ya sería otra historia. Cuando ya veamos historia de salvación, igual, y les platico cómo está cada uno de estos libros. La Biblia católica contiene 73 libros, así como les decía. Hay Biblias que son de nuestros hermanos separados, que nada más contienen 68 libros. Esto es porque no creen que el Espíritu Santo iluminara a las personas, a los agiógrafos, para escribir los otros libros. Entonces, ellos piensan que esos libros no fueron inspirados por Dios, pero no es así. Todos nuestros libros están inspirados por Dios, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestra Biblia, tenemos cada uno de los nombres. Nuestra Biblia en la parte de arriba tiene diferentes nombres, y para esto pues nosotros cuando escribimos una cita bíblica, así como ahorita se las escribí, usamos siglas, que quiere decir que son pequeñas abreviaturas para poder hacer más corta la cita bíblica. Por ejemplo, MT es Mateo, MC es Marcos, LC es Lucas, Juan, Hechos, y así sucesivamente, cada una del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Cómo buscar una cita bíblica? Bueno, pues vamos primero a saber que nuestra Biblia tiene, o nuestra Sagrada Escritura tiene signos de puntuación, que esos son muy importantes, ya que nos ahorran tiempo al escribir las citas bíblicas y facilitar su localización. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es buscar el libro que nos indica. Por ejemplo, una de las que yo les puse era Mateo. Entonces voy a buscar Mateo, y se identifica con la abreviatura que vendría siendo MT. Después de ahí voy a buscar un número grande. Este número grande se llama capítulo. Luego va el número del capítulo siguiendo de una coma, ¿sí? Y después tenemos lo que es el versículo. El versículo es un número más pequeñito. Podemos ver si son varios versículos, irán separados por guiones o algún punto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí abajo, ¿sí? Por ejemplo,
aquí tenemos que es JN, es el libro, es la abreviatura que significa que es Juan. El número 8 significa que es el capítulo, el número grande que yo les mencionaba. Después viene una coma que separa al capítulo del versículo. En este caso es el versículo 1. Y luego tenemos un guión que quiere decir al. Por ejemplo, voy a leer el libro de Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 3. El puntito significa y. ¿Sí? Voy a leer y el versículo 3. Recordemos que el capítulo es el número más grande, que está más negrito, y los demás son números más pequeñitos. Ajá. Entonces, si leemos completamente nuestra cita bíblica, dice Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11, y de ahí voy a leer el versículo 13. ¿Sí? Pues esta es una pequeña explicación para que ustedes puedan empezar a leer su Biblia. Recordemos que la Biblia no es un libro cualquiera, es un libro sagrado. Y entonces tenemos que hacerlo con mucho respeto. Tenemos que leer nuestra Biblia con mucho, mucho respeto. Y es recomendable ahorita para ustedes que empecemos a leer desde lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento inicia casi a la mitad de nuestra Biblia. Ustedes lo pueden buscar y lo pueden localizar. Le pueden poner un separador para que ahí ustedes puedan separar lo que es el Antiguo del Nuevo Testamento. Ajá. Y a partir de ahí podemos empezar a leer. ¿Por qué el Nuevo Testamento? Porque está un poquito más explicado, está un poquito menos enredado y sobre todo porque como cualquier libro tenemos que saberles darle una buena interpretación de lo que dice, puesto que es palabra de Dios. Cuando leemos algún libro, en especial la Biblia, pues tenemos que ver en qué tiempo fue escrito, a quién fue dirigido, por qué fue escrito de esa forma, qué estaba pasando en ese tiempo y cosas así. Entonces, para que podamos nosotros tenerle una verdadera interpretación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, de la tarea, pues yo les estoy dejando ciertas cosas, ¿no? Que vamos a averiguar. Por ejemplo, el que Jesús se indigna, el que Jesús llora, el que Jesús siente miedo. Entonces, no les puse todas las citas bíblicas, nomás les puse algunas, pero en ellas vamos a descubrir, pues ahorita, por ejemplo, lo que estábamos viendo de nuestro tema, ¿sí? Pues espero que les haya gustado. No olviden mandar sus respuestas con sus catequistas para que ellas les tomen asistencia, para que ellas y ellos les tomen asistencia a lo que es Escuela para Padres. Pues me dio mucho gusto volverlos a saludar. Espero pues que ya los podamos ver presencialmente y pues que todos estén bien, que todos tengan salud. Algunos hemos tenido pérdidas, algunos hemos tenido diferentes cosas, pero pues con la ayuda de Dios iremos saliendo adelante. Pues muchísimas gracias y nos vamos a despedir haciendo nuestra oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos permites el día de hoy saber que tú eres ese puente para con Dios, que tú nos ayudas y que nunca nos vas a dejar solo. Señor Jesús, te pedimos que nos des la fortaleza si hemos perdido algún ser querido, que nos llenes de tu amor, si hemos estado enfermos, Señor, de tu paciencia. Queremos pedirte que nos ayudes y que nos auxilies. Si no tenemos trabajo, Señor, ayúdanos a encontrar uno. Si no hemos tenido para comer, Señor, ilumínanos. Te pedimos que nos ayudes a vivir como familia y a vivir siempre a tu lado, Señor. No permitas que nos desanimemos, sino que al contrario, estemos llenos de ti y de tu amor. Gracias porque el día de hoy he aprendido a que tú eres ese puente. Ayúdame a que yo pueda cruzar ese puente con alguien que no me lleve bien o con alguien al que no le hable. Permíteme, Señor, reconciliarme con ellos, igual que con tu Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú me das y te ponemos en tus manos cada una de nuestras necesidades. Nos queremos despedir, Señor, con la oración que tú nos dejaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Pues bueno, me dio mucho gusto saludarlos nuevamente. Pues seguimos viéndonos a través de estos medios y que tengan un excelente mes. Que pasen bonita tarde.